Bien, la sesión pasada, si mal no recuerdo, terminamos la instalación o quedó, cuando menos en proceso, la instalación del, la instalación del sistema operativo a partir de un archivo ISO que les proporcioné y la máquina virtual que creamos dentro de alguna de las sesiones de la semana anterior. Y hasta donde recuerdo, empezamos a revisar la construcción paso a paso de un programa en lenguaje C, pero detallando los 4 pasos que les mencioné de la construcción de un programa ejecutable a partir de uno o más archivos de código fuente. Y bueno, ya con la máquina virtual, por ahí, alguien me escribió un mensaje comentándome que tenía problemas con la máquina virtual, con la instalación del sistema en la máquina virtual. Ahí la recomendación que le puedo hacer es que revise nuevamente detalladamente la presentación y que se asegure de que el tipo de máquina virtual sí corresponda al tipo de sistema que se va a instalar a través de la imagen ISO, y también de asegurarse de que la memoria RAM sea de al menos 2048 megabytes, de que tenga espacio suficiente en el disco duro de la computadora física, porque generalmente no hay mayor problema con la construcción, con la creación de la máquina virtual y la instalación del sistema operativo. Así que en todo caso, si el problema persiste, entonces puede optar por alguna de las otras opciones que he mencionado, que es la instalación de la máquina virtual WSL o del subsistema de Windows para Linux, a fin de instalar alguna de las distribuciones GNU Linux que tenemos disponibles gratuitamente en la tienda de Microsoft. Esa es otra opción. De tal manera que en este contexto yo voy a suponer que ya disponen de una máquina virtual. Algo como lo que voy a tratar de mostrar. La máquina virtual. Vamos a ver ahorita cuánto tiempo tarda en cargar. Según yo ya no debe tardar demasiado en cargar el sistema. Bueno, lo que la máquina virtual carga, voy a abrir una terminal, me voy a colocar en el directorio
En el directorio que creé la semana pasada para codificar el ejemplo que mencioné de un programa Hola Minimalista, un programa Hola Mundo, con el cual empecé a tratar de describir esos 4 pasos que mencioné. Ok. Entonces, aquí, en este directorio, tengo colocada la presentación de entorno de desarrollo y aquí me voy a dirigir a este directorio. Parece como si no estuviera actualizado. Entra aquí en este y eso acá. Ya. Y en este directorio está colocado un archivo en el que se colocó, bueno, este no es el archivo que escribí la semana pasada, pero bueno, está colocado otro programa, un programa, digamos, tipo Hola Mundo, con el que se ilustran varias cosas. Por ejemplo, se muestra de qué forma se puede agregar un directorio para la búsqueda de archivos de cabecera. ¿Sí? Archivos como este archivo que aparece aquí, función ng.h, cuyo nombre está colocado entre menor que y mayor que, digamos, de la misma forma en que se colocan los archivos de cabecera de la biblioteca estándar, como este archivo, stdio.h. ¿Sí? Entonces,
En esta primera parte de la sesión de hoy voy a describir de qué manera indicar el directorio de búsqueda para los archivos de cabecera, ¿sí? Junto con algunos otros detalles relacionados con la construcción de programas utilizando la herramienta Make, ¿sí? Entonces, aquí dejé comentado esta opción, este modificador "-i", a utilizar al momento de llevar a cabo la construcción del programa ejecutable, ¿sí? Bueno, el programa ejecutable, específicamente de la sesión pasada, era el siguiente, ¿no? Vamos a llamarle ahorita aquí hola.c y vamos a colocar en ese archivo lo siguiente. Simplemente vamos a poner una función y vamos a devolver un valor. Y comenté sobre los pasos de preprocesamiento, gcc -e, hola.c -o, hola, digamos, .i. Y ese archivo con ls-lhtr podemos ubicar que estos dos, hola.c y hola.i, son los archivos de más reciente creación, ¿sí? Febrero 8 a esta hora. El archivo hola.c es el código fuente que escribí, y el archivo hola.i es el archivo hola.c, pero preprocesado. Y aquí podemos ver el archivo preprocesado, ¿sí? A partir del archivo preprocesado, es decir, de hola.c, estamos obteniendo el archivo hola.i, el archivo preprocesado, ¿sí? Luego, a partir del archivo hola.i, vamos a obtener un archivo en lenguaje ensamblador, utilizando el comando gcc -s, hola.i, -o, hola.s. ¿Sí? Con eso obtenemos este archivo hola.s, que es el resultado de la traducción del archivo preprocesado a lenguaje ensamblador, y lo podemos ver aquí directamente abriendo con un editor. Profe, una duda. Sí. En este caso utilizamos Bin, ¿no? La clase pasada me parece que lo habíamos abierto con Nano. Sí, en Bin, sí. ¿cómo se cierra o cómo se guarda el archivo? Porque no me acepta los mismos comandos que Nano. Ajá. Sí, para guardar los cambios, para guardar los cambios en Bin, digamos, voy a editar hola.c. Para guardar los cambios en Bin, se debe pulsar la tecla Escape o Control C, la tecla Control izquierdo y la tecla C, 2 puntos, Shift 2 puntos, y se presiona la tecla W, y con eso se guardan los cambios. El editor es lo de menos, no es necesario que usen
el editor BIM. Si quieren aprender a usarlo, pues está bien, pero tiene, digamos, algunos detallitos ahí que luego lo sacan a uno un poquito de onda. Entonces, Vale, muchas gracias, profe. sí, bueno, entonces déjenme ver, aquí algo pasó ahorita con el archivo hola.i, porque estoy viendo que aquí me aparece con tamaño 0, ¿sí? Entonces, esta columna, la columna después de propietario y grupo, es la columna que indica el tamaño del archivo, ¿sí? Entonces aquí me marca que está en 0, lo que significa que algo está mal. Voy a volver a generar el archivo, ¿sí? El archivo hola.i, gcc-e, hola.c-o, hola.i. Entonces ahora vuelvo a obtener el listado, LHTR, y aquí tenemos el archivo hola.i de 175 bytes, ¿sí? Ahora, la siguiente etapa, después de que se ha preprocesado el archivo, es la traducción de lenguaje C del archivo preprocesado al lenguaje ensamblador. A ese proceso de traducción del lenguaje C al lenguaje ensamblador se le conoce como compilación, aunque de hecho es usual en la literatura en internet que uno encuentre que la gente usa el verbo compilar o compilación como la obtención de el archivo ya ensamblado, ¿sí? Los archivos que típicamente se guardan con la extensión .o o .obj, dependiendo la extensión que se use para un archivo con código objeto, ya es dependiente de la herramienta que se esté utilizando. Entonces ahorita ya reconstruí el archivo preprocesado, ahora con el modificador "-s", hola.i -o, hola.s, ¿sí? Con el modificador "-s", lo que se hace es indicar que queremos que el proceso de obtención de un ejecutable se detenga después de compilar el archivo preprocesado, ¿sí? Es lo que significan estos modificadores. Entonces ahí, ahora nuevamente, se acaba de obtener el archivo compilado, que es una traducción de lenguaje C al lenguaje ensamblador. De hecho, los compiladores del lenguaje C lo que hacen es justamente eso, hacer una traducción del lenguaje C al lenguaje ensamblador. ¿A cuál ensamblador? Pues depende de la arquitectura de la computadora para la cual el compilador genere archivos del lenguaje ensamblador. Entonces vamos a echar un vistazo rápidamente al archivo de ensamblador, que es este. Profe, una duda. ¿Sí? Creo que algunos nos quedamos un poco atrás en algunas partes que nos atoramos. No sé si rápidamente nada más podamos hacer un resumen de los pasos que hemos seguido desde el principio, muy, muy rápido, nada más para verificar que los hemos seguido todos. Del archivo hola. Ajá, bueno, es que de ahí a mí aún no me aparece el punto I y nada más es para repasar un Sí. poquillo qué pasos siguieron. Les voy a compartir ahorita un archivo, voy a mostrarles un archivo en donde anoté estos pasos.
es el archivo que capturé hace unos minutos. Entonces, el preprocesamiento se realiza ya sea con el comando cpp o como lo hice ahorita con gcc espacio -e. Y ese es el comando. A ver, profesor, una pregunta. ¿Eso en dónde lo ejecutó? O sea, ¿en dónde meto ese comando? ¿El gcc? Sí, lo que puso al principio, lo que está arribita. Ese del code y return 20. Yo también estoy un poco perdido. No sé dónde tengo que hacer todo eso. Sí, mire, en la máquina virtual, aquí ya tenemos corriendo la máquina virtual. Tecleo la contraseña para el usuario de la máquina virtual. Y ya que tengan corriendo su máquina virtual, estoy esperando que termine de cargar el escritorio de la máquina virtual. Ok. Aquí en herramientas del sistema, en el menú aplicaciones de la máquina virtual, en herramientas del sistema, seleccionan terminal. Y ya, aquí ya está corriendo la terminal. Entonces ahí en la terminal pueden, por ejemplo, crear un directorio mkdir 2022 02 08, digamos SOTR, ¿no? Enter. Tecleamos ls para obtener un estado, ls-lh, y ahí nos aparece el directorio que acabo de crear. ¿Por qué sé que es un directorio? Porque el listado obtenido con el comando ls-lh, la línea que contiene el nombre de este archivo inicia con la letra D. Eso me indica que este 2022-0208 SOTR es un directorio. Ahora procedo a ingresar a ese directorio cd 2022 08, digo 02 08, etcétera. Y aquí, con el editor que sea, con el editor Nano o con el editor Vim, por ejemplo, procedo a crear el archivo hola.c. Entonces ahí mi archivo hola, digamos, se puede crear con el editor Nano, por ejemplo. Return 20.com. Si es un hola mundo, digamos, minimalista. Guardo los cambios con control O, lo guardo como hola.c y luego salgo, control X y salgo del editor. Igual puedo editar, por ejemplo, con
el editor BIM. También, ¿sí? Ahora, si yo quiero que al abrir el archivo con el editor BIM me coloque números de línea, debo editar un archivo en el directorio de inicio de mi usuario, que lo puedo obtener con la variable de ambiente signo de pesos home, diagonal, punto BIMRC. Entonces aquí, en ese archivo que estoy editando ahorita, voy a colocar lo siguiente. CNU, ¿sí? Para que enumere las líneas del archivo. Escape, W, Enter, ¿sí? Q para salir. Y ahorita que acabo de hacer, ahorita acabo de editar un archivo llamado .bimrc dentro del directorio signo de pesos home. ¿Y qué cosa es signo de pesos home? Signo de pesos home es el valor de la variable de ambiente home, ¿sí? Es decir, la variable de ambiente hogar para el usuario que estoy utilizando ahorita, aquí. Y ahí me dice que ahorita este comando echo signo de pesos home me indica que el valor de home para el usuario que está tecleando este comando es diagonal home, diagonal usuario. ¿Sí? Profesor, disculpe una pequeña pregunta. Lo que pasa es que si intento hacer el comando BIM, me dice orden no encontrada. No sé si deba de... Sí, en este caso lo que tiene que hacer, si su usuario ya es un sudoer, ¿sí? Si su usuario ya es un sudoer, no sé si ya hizo ese paso. No he hecho sudo a mi usuario. Bueno, entonces lo que tiene que hacer ahorita es convertirse en el usuario root, SU, Enter, ahí teclea la contraseña para el usuario root, perdón. Y ejecuta el comando apt-get espacio update. Con eso se va a actualizar si la máquina virtual tiene acceso a internet, se va a actualizar una base de datos. Y después va a teclear apt-get espacio install y BIM, el nombre del paquete. BIM es el nombre del paquete con el que se va a instalar el programa editor BIM. Ok. ¿Y le doy Enter? Ahí presiona Enter. Ok, ya, perfecto. ¿Desea continuar? Sí. La instalación. Ya que termine la instalación, tecleas Exit. Y ahora sí ya vas a tener disponible el comando BIM. Ok, muchas gracias. Estoy mostrando aquí ahorita en la terminal de la máquina virtual. Aquí, ahorita nada más abrí la máquina virtual y abrí el editor para mostrarles que aquí es donde ustedes pueden realizar los pasos que yo estoy mostrando. Yo los pasos los estoy ejecutando acá, en una terminal del sistema. Entonces ya aquí es donde tengo el hola.c que acabo de teclear, que contiene solo esta función main y la sentencia return 20. Entonces, aquí en la máquina virtual es donde ustedes pueden, abriendo una terminal, repetir los comandos que yo les estoy mostrando ahorita. ¿Sí?
Y Disculpe, ¿cómo me salía del editor de BIM? para salir del editor, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla Escape, 2 puntos, y para salir guardando los cambios hay que pulsar W, Q. W para escribir, de write, y Q para salir, de quit. Ya salimos. Gracias, profesor. Sí, de nada. Bueno, entonces, aquí en la máquina, en su máquina virtual, es donde ya ustedes pueden, abriendo una terminal, realizar lo que yo les estoy mostrando acá sobre una terminal en el Debian GNU Linux que yo tengo instalado en mi laptop. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resumen de los pasos? Están en este archivo. Aquí en este archivo, que le llamé práctica 01 ambiente de programación, es donde indico sobre la captura de este ejemplo, que le estoy llamando un archivo hola mundo minimalista o mínimo, ¿sí? Que lo único que hace es devolver un valor. Entonces después indiqué el preprocesamiento, se puede realizar con el comando cpp o con el comando gcc. Por cierto, para el comando gcc en la máquina virtual, también, si no está instalado, lo tenemos que instalar. Aquí vamos a ver si ya lo tengo instalado. No tengo instalado GCC. Entonces, si su usuario ya es un sudoer, ¿sí? Aquí podemos teclear el comando whoami para ver qué usuario somos. Me dice que soy el usuario. Y para saber si es un sudoer, puedo escribir su enter, la contraseña de el superusuario o usuario root, y revisar el archivo etc sudoers y asegurarme de que mi usuario tenga una línea similar a la línea del usuario root dentro del archivo diagonal etc diagonal sudoers. Entonces en mi caso aquí está, mi usuario tiene esta línea aquí, ¿sí? Aquí para que el editor BIM, cuando soy el usuario root, me ponga números de línea, tengo que agregar el mismo comando que agregué en el archivo .bimrc, pero del directorio de inicio del usuario root, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí en este punto, como tengo esta línea aquí, eso ya, con eso ya he convertido al usuario en un usuario de sudo o sudoer, ¿sí? Sudoer o usuario de sudo. Por lo tanto, como ya mi usuario es un sudoer, ¿sí? Y bueno, para esto, pues primero hubo que instalar, en caso de que no estuviera instalado, el paquete sudo, ¿sí? dpkg espacio -cl /vertical grep sudo. Ya, y esta línea nos indica que sí está instalado el paquete sudo, ¿sí? Aquí está, sudo. Entonces, como mi usuario ya es un sudoer, ahorita nada más, antes de abandonar la cuenta de root, antes de salir de la cuenta de root, aquí yo sé que estoy en la cuenta de root porque el prompt incluye este carácter, el carácter gato, ¿sí? Entonces, en muchas distribuciones, cuando se corre una terminal, cuando está ejecutando una terminal, distinguimos cuando somos el usuario root porque el prompt incluye este carácter, el carácter gato. Y cuando somos un usuario que no es el usuario root, el prompt tiene este carácter, el carácter de signo de pesos.
Entonces, antes de abandonar ahorita la cuenta de root, voy a editar el archivo diagonal root.bimrc para agregar la siguiente línea. Está vacío, quiere decir que no existía el archivo. Agrego 2 puntos cnu para que la próxima vez que yo use el editor Vim como usuario root, guardo los cambios, escape 2 puntos wq o bien x equivale a wq. Entonces, la próxima vez que yo edite un archivo con el comando Vim, ahora ya tengo números de línea, así como en este caso. Entonces, simplemente editando un archivo llamado .bimrc y colocando ahí algunos comandos, esos comandos se van a ejecutar cuando se abra un archivo para editarlo con el editor Vim. Ahora sí, voy a salir de la cuenta de root, tecleo el comando exit, enter, ya salí, ahora soy nuevamente el usuario, y como mi usuario es un sudoer, puedo usar el comando sudo, y en este caso voy a hacer apt -get espacio update. Me pide la contraseña del usuario. Se actualiza la base de datos, aunque si ya lo había hecho hace un rato ya no era necesario. Pero bueno, digamos que es por procedimiento. Hay que procurar tener actualizada la base de datos de paquetes. Y luego sudo apt -get espacio install gcc para instalar el paquete gcc. Le doy enter y empieza la instalación del paquete gcc. Entre otras cosas, el paquete gcc instala el frontend gcc, ¿sí? Ya una vez que termine la descarga de GCC, del paquete descarga e instalación de GCC, pues ya vamos a poder usar el comando GCC. Cuando uno instala un paquete utilizando la herramienta apt, generalmente no solo se instala el paquete que uno solicita, sino algunos paquetes adicionales de los cuales depende el paquete que queremos instalar. Bueno, y por ejemplo, no solamente se instala el compilador, se instala también la biblioteca estándar del lenguaje C, una biblioteca estándar de GNU conocida como glibc. Esa biblioteca es la biblioteca con respecto a la cual normalmente se lleva a cabo la etapa de enlazado de nuestro archivo objeto para la construcción de algún tipo de programa ejecutable. Entonces ya, una vez que termine la instalación del paquete GCC, disculpe, profesor, me dejaría ver cuál era el comando para instalar el paquete GCC, ¿no?
Sí. El comando que utilicé fue, en este caso, como mi usuario ya es un sudoer, yo utilicé sudo apt-get espacio install gcc. Fue el comando que utilicé. Muchas gracias, profesor. Porque mi usuario ya es un sudoer. Si mi usuario no es un sudoer, entonces lo que tengo que hacer es convertirme en el usuario root con su, tecleo la contraseña para el usuario root y ejecuto apt-get espacio install gcc. Y ya que termine la instalación, salgo de la cuenta de root con el comando exit. Y esta que estoy mostrando ahorita es la mecánica para la instalación de distintos paquetes que vamos a necesitar instalar a lo largo del curso sobre la distribución Debian GNU Linux. Creo que yo hago referencia a Debian GNU Linux, pero esto, digamos, sería genérico para cualquier distribución basada en Debian. Cualquier distribución de GNU Linux basada en Debian. Porque existen otros tipos de distribuciones que no están basadas en la distribución Debian. Y entonces ahí hay otro sistema de gestión de instalación de paquetes. Profesor, Diga. yo tengo una duda porque cuando intento instalar algo me aparece que inserte el disco etiquetado como Debian GNU-Linux y lo mandé a la conversación, al chat de la videollamada. Sí, eso se debe a que hay un archivo de configuración que se llama sources.list. Ese archivo sources.list quedó restringido a el disco de instalación. ¿Sí? Ese archivo se llama /etc /apt /sources.list, así como lo escribí ahorita en el chat. Para modificar ese archivo dentro de la misma máquina virtual deberás hacer lo siguiente, o bueno, una forma de hacerlo es lo siguiente. Abres un navegador. Yo lo voy a abrir ahorita aquí sobre mi sistema, sobre el sistema, pero en la máquina virtual también vas a tener un navegador, ¿sí? Entonces esto hay que hacerlo con un navegador dentro de la máquina virtual. Entonces, digamos, si aquí buscas en la máquina virtual, vas a encontrar que está disponible un navegador. De hecho, es el mismo, el Firefox, ¿sí? Y haces una búsqueda de lo siguiente: sources.list generator. Sources.list generator. Y aquí te aparece, en el primer enlace, a mí me aparece aquí, Sources List Generator for Debian. Recuerda que esto hay que hacerlo dentro de la máquina virtual. Tú seleccionas el enlace y aquí
te indica que busques, por ejemplo, que indiques la distribución. En este caso, como instalamos Bullseye, seleccionamos esta, Testing Bullseye. ¿Sí? Mirror, aquí no está activo ahorita, y le damos clic. Aquí hay otras opciones, que también puede uno en su momento seleccionar. Aunque ahorita no sé qué tan recomendable sea, porque aquí dice repositorios rotos, pero después aquí damos clic en el botón generar, ¿sí? Y aquí nos genera un archivo sources.list listo para usar. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues en tu máquina virtual, como usuario root, te vas al directorio cd etc, diagonal apt, ¿sí? Y ahí haces un listado y haces un respaldo de tu archivo sources.list. Copias cp-v sources.list, lo copias a sources.list.org, digamos, ¿sí? Con eso acabamos de crear una copia del archivo original tal como estaba, y luego abres, digamos con Gedit, abres el archivo sources.list. Este es el archivo sources.list de mi computadora. Ya que tienes abierto el archivo, lo que haces es, te vas al navegador y copias las líneas del archivo sources.list que se acaba de generar. Copiar, te vas al editor, a Gedit, al editor gráfico, si digamos es este archivo que está aquí, y reemplazas el contenido del archivo. Aquí tecleas control V o botón derecho y pegar, ¿sí? En mi caso no lo voy a hacer porque no quiero reemplazar el contenido de mi sources.list. Y ya una vez que hagas eso, estas líneas que vas a tener aquí ya apuntan a repositorios que ya no van a contener lo que tú tenías originalmente. Que lo que te quedó originalmente en tu archivo fue una línea que yo todavía tengo por aquí, por ejemplo, déjame ver si aún la tengo. Acá, esta línea que hace referencia, dev CD-ROM, hace referencia al archivo de CD, al CD-ROM con el cual se hizo la instalación, ¿sí? Entonces así modificas tu sources.list y de esa manera cuando tú teclees, ya sea como usuario root o como sudoer, cuando teclees apt-get espacio update, ahora lo que se va a hacer es actualizar la base de datos de paquetes en base al contenido de ese archivo sources.list, del que acabas de como lo acabas de editar, ¿sí? Con el archivo sources.list obtenido aquí a través de esta página, de un generador de ¿sí? Y esta parte de aquí, bueno, se refiere a instalar, este comandito de aquí también es importante porque es para instalar una llave a través de la cual se revisa se realizan ciertos procedimientos criptográficos para la comprobación de la autenticidad de los paquetes, ¿sí? Ejecutas esto antes de empezar a instalar esos paquetes, primero ejecute esto, ¿sí?
Se ejecuta esto y ya después se hace la actualización de la base de datos y la instalación. Y de esa manera tendrás un sources.list ya tuneado adecuadamente para que no te esté solicitando la imagen de CD-ROM, sino que se conecte, ¿sí? Haga consultas a servidores de la distribución Debian en alguna parte, ¿sí? de algún país, ¿sí? Hay servidores por todo el mundo, Estados Unidos, Sudamérica, incluso en México también hay uno. Nada más que en México, el de México, no sé si siga, se llamaba Nicemox, pero tardaba mucho en actualizarlo. Por eso yo generalmente uso alguno de Estados Unidos o de Alemania o de algún otro país en donde actualizan muy rápido esos servidores. Entonces, de esa manera se evita esa situación que me comentó, ¿sí? Así lo puedo resolver. Ok, profe, gracias. Y bueno, le comento que hay que hacerlo dentro de la misma máquina virtual para que pueda fácilmente seleccionar, copiar y pegar. Bueno, ya vamos a ver si ya por fin terminó la instalación. Aquí ya terminó. Ya terminó la instalación. Y ahora, si repito el comando anterior, gsc espacio -e hola.c -o hola.i, ahora sí debe encontrar el comando gcc ls-hgo tr, y aquí está el archivo hola.i recién creado. Bueno, aquí dentro de la terminal pueden continuar. Yo los pasos los estoy mostrando, vuelvo a repetir, en una terminal corriendo directamente sobre el sistema operativo. Entonces aquí vuelvo a teclear control D y aquí ese comando, después de ejecutar ese comando, ya se tendrá el archivo hola.i. En el documento que les estaba mostrando, en este documento docx, aquí incluyo el comando gcc-e hello.c -o espacio hello.i para generar el archivo preprocesado hello.i. Luego, el archivo hello.i se utiliza para ahora ejecutar gcc espacio -s mayúscula espacio hello.i espacio -o hello.s, y ejecutando este comando se obtiene el archivo hello.s, bueno, hola.s, que está aquí, ¿sí? Ese archivo es el que estaba yo mostrando hace unos minutos, el archivo hello.s. Noten que aquí la instrucción move-l signo de pesos 20 a EAX coloca aquí en el ensamblador, signo de pesos se utiliza para colocar un valor inmediato. En este caso se indica que el número 20 de tamaño long, es decir, de tamaño palabra o 4 bytes, se va a colocar en el registro %EAX, que es un registro de 32 bits. Siempre que una función devuelve un valor, el valor lo devuelve a través de este registro, ¿sí? El registro EAX en la arquitectura de 64 bits, que es un registro de 32 bits de la CPU Intel de 32 y de 64 bits. De hecho, el registro de 64 bits se llama RAQ, pero los 4 bytes menos significativos se llaman EAX o %AX.
En la arquitectura Intel de 32 bits, el registro que se usa para devolver un valor desde una función es el registro de 16 bits AX. Bueno, entonces esto es la versión en ensamblador de nuestro archivo hola.c. ¿Sí? Salgo del monitor Q. El siguiente paso, consignado aquí también en el archivo, es la etapa de ensamblado. Profe, Y una duda. lo vamos a hacer, o lo podemos hacer, invocando directamente el comando AS, pasándole como entrada el archivo hello.s e indicando el nombre del archivo objeto. Entonces procedo a construir con AS hello.s menos O hello.o. Bueno, es que mi archivo se llama hola. Hola.s menos O hola.o. ls menos lhtr. Y aquí está el archivo recientemente creado. Hola.o. Ese archivo es un archivo objeto. Hola.o, con el comando file, podemos ver que es un archivo en formato ELF para una arquitectura LSB, de tipo LSB, llamada x86-64. Profe, Sí. me marca error con file. Igual se tiene que instalar algo. ¿Qué le marcó error? El comando file. Ah, sí, tiene que instalar el paquete file. Se llama file, el paquete con el que se va a instalar este comando. ¿Y es apt install file? Sudo apt-get espacio install file para instalar el paquete file con el cual se instala el ejecutable de file. Bueno, una vez que tenemos el archivo objeto, ya teniendo este archivo objeto, lo podemos usar para crear nuestro programa ejecutable. Con GCC, bueno, eso está anotado también aquí en este archivo. Podemos usar GCC espacio hello.o menos O hello.xtn. XTN es una extensión que es arbitraria. Yo le estoy poniendo, digamos, XTN como extensión. Eso es una idea que tomé prestada de un proyecto que encontré y que me agradó la idea de usar una extensión como XTN. Entonces GCC hola.o espacio menos O hola.extensión ls menos lhtr, y aquí tenemos el archivo ejecutable hola.xtn. Podemos corroborar que es ejecutable nuevamente con el comando file hola.extensión, y aquí vemos que la salida nos dice que es de formato ELF para 64 bits, una arquitectura tipo LSB, ejecutable para la arquitectura x86-64. Y este comando
contiene solamente, digamos, una expresión mínima. Se puede tener mucho más control respecto a la forma en que se generará el archivo ejecutable. También podemos notar que el ejecutable tiene un tamaño de 17 kilobytes. Y vamos a ejecutarlo. Punto diagonal, hola.xtn, enter. Ya se ejecutó. Simplemente se carga en memoria para ejecutarse, se crea un proceso para ejecutarlo, corre y termina su ejecución. ¿Sí? Pero nosotros únicamente tecleamos en el código fuente de hola.c pues la función main, y la función main que está devolviendo este valor 20. Voy a volver a ejecutar para mostrar el valor que nos devolvió con el comando echo, signo de pesos, signo de interrogación. Ese es el valor que nos devolvió, el valor 20. Se lo devuelve al ambiente de ejecución desde el cual se generó la ejecución del programa. Lógicamente que el código binario para que se lleve a cabo la ejecución de este programa no es nada más la función main, involucra otra serie de archivos fuente, otra serie de archivos binarios sobre los cuales vamos a hablar un poco en el resto de la sesión de hoy. Por el momento, nada más voy a proceder a mostrar otras formas de obtener el archivo ejecutable. ¿Sí? Vuelvo a repetir, tenemos el ejecutable LHTR. Es un ejecutable de tamaño 17 kilobytes. Voy a generarlo ahora. Y también observen por favor que hola.extensión dice que es un archivo dinámicamente enlazado, ¿sí? Dynamically linked. Vamos ahora a hacer que el ejecutable, ¿sí? Este paso de esto que les mencioné ahorita, está anotado también aquí en este archivo. ¿Sí? Respecto a la ejecución y observar el valor que devolvió nuestro programa ejecutable. Ahora bien, vamos a agregarle, digamos, a nuestro archivo una función, el llamado a la función printf. ¿Sí? Vamos a agregarle a nuestro archivo el llamado a la función printf. Hola.c, y vamos a agregar el prototipo para la función printf. Int printf char asterisco coma 3 puntos punto y coma. Printf punto y coma hola mundo C. ¿Sí? Y vamos nuevamente a construir nuestro ejecutable, pero ahora vamos a construirlo más rápidamente, sin pasar las etapas que mencioné, se van a realizar de forma automática. Digamos con gcc, ¿sí? Hola.c menos o hola.extensión. Ahí está. Acabamos de volver a generar el archivo
hola.extensión. ¿Sí? Y es un archivo que pues al ejecutarlo pues ahora va a imprimir punto diagonal hola.extensión, va a imprimir la cadena hola mundo y está devolviendo 20, ¿no? Eco, signo de pesos, signo de interrogación, 20. Vamos a generar un archivo ejecutable, pero que no sea enlazado dinámicamente. File, hola.extensión, dinámicamente enlazado, ejecutable. Ahora voy a crear otro con gcc -static, gcc espacio -static, hola.c espacio -o, hola static.extensión, enter, ls-lhtr, y tenemos aquí ahora un archivo que es mucho más grande que el ejecutable anterior, 765K, porque a diferencia del anterior, este ha sido enlazado estáticamente, lo que hace que se incluya archivos objeto de la biblioteca estándar, ¿sí?, de C dentro de nuestro archivo ejecutable. File, hola, static.extensión. Ahora nos dice que es estáticamente enlazado, statically linked. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los dos archivos van a, desde el punto de vista de un usuario, los dos archivos, entre comillas, hacen lo mismo, pero lo que es diferente, lo que va a ser diferente, es la forma en que llevan a cabo su ejecución. El archivo hola.xtn va a utilizar en tiempo de ejecución código de una biblioteca estándar, pero cargado dinámicamente. Es por eso que el archivo tiene un tamaño mucho más pequeño, porque no incluye archivos objeto de la biblioteca estándar en donde esté el código de la función de biblioteca o funciones de biblioteca que se utilicen, ¿sí? Aunque nosotros ahorita llamamos a la función printf, en realidad, como estamos imprimiendo nada más una cadena, ¿sí?, no tiene valores numéricos que se estén sustituyendo en la cadena, en realidad se va a estar llamando a la función putString a putS o putS, ¿sí?, puts. Y esa función finalmente lo que va a hacer es lo mismo que hace la función printf, es decir, colocar una cadena en la salida estándar. Ahora, procedo a mostrar una forma en la cual vamos a construir este programa ejecutable de una manera más detallada en la etapa de enlazado, y lo vamos a crear, vamos a hacer el ejecutable enlazado estáticamente, ¿sí? Para ello vamos a utilizar un archivo make. Vamos a ver lo que hay aquí en este archivo make. Podemos tener más de un archivo make en un directorio, siempre que coloquemos un nombre diferente. Digamos, voy a editar con Gedit el archivo make a utilizar, pero antes vamos a echarle un ojo a las indicaciones que marca aquí este archivo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. En los párrafos siguientes se está indicando cómo construir un archivo ejecutable enlazado estáticamente con una biblioteca llamada uclibc, que es una biblioteca estándar
de C, pero diseñada para sistemas inmersos, ¿sí? Entonces, específicamente vamos a utilizar la versión 1.039 de esa biblioteca, que es una de las más recientes, ¿sí? Entonces, para ello primero vamos a construir la biblioteca, ¿sí? La construcción de la biblioteca la vamos a dividir en estos 5 pasos. Obtener el código de la biblioteca, copiar el archivo de configuración, obtener los archivos de cabecera del kernel en ejecución, construir la biblioteca microclip-c e instalar la biblioteca microclip-c. Yo ahorita voy a hacer los pasos y les voy a pedir a ustedes que traten de tomar nota para realizar estos pasos por su cuenta, ¿sí? Los pasos son los que están indicados aquí. Vayan tomando nota o capturas de pantalla. Primero, obtener el código de la biblioteca. Paso número 1, obtener el código de la biblioteca. Lo van a obtener con este comando. Lo voy a pegar en el chat. Con ese código obtienen el código de la biblioteca microclip-c versión 1.0.39. Ese es el primer paso. Una vez que con ese comando, igual, si les dice que no existe wget, hay que instalar el paquete wget, ¿sí? Hay que instalar ese paquete, el paquete wget, para tener disponible el comando wget. Siguiente paso. Copiar el archivo descargado al directorio de inicio de su usuario. ¿Sí? Se copia ese archivo con este comando. Con este comando, una vez que descargan el archivo, lo copian al directorio de inicio de su usuario. Después se colocan en el directorio de inicio de su usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me voy a desplazar al directorio donde tengo colocada mi copia de la biblioteca, ¿sí? De esa biblioteca. Entonces aquí tengo el archivo. Yo en mi caso lo coloqué dentro de otro directorio, pero no importa, puede quedar dentro del directorio de inicio del usuario, o si quieren pueden meter el archivo targz descargado, que se descarga rápido, es de 3.3 megas, dentro de un directorio, si se quiere, no hay problema. Entonces aquí se extrae el contenido de ese archivo targz. Se va a extraer el contenido con este comando. Copiar. Pegar. ¿Sí? Entonces, con eso, ya nada más ahorita para poder hacer la construcción de la biblioteca, falta un pasito, que es copiar el archivo de configuración. Ahorita les voy a compartir la ubicación del archivo de configuración. Este archivo de configuración, que le llamé config-1.0.39, ¿sí? Ese archivo lo van a poder descargar desde la siguiente URL.
está en https:// github.com/ programación estructurada. Y aquí está el archivo. ¿Sí? Este es el archivo. Entonces este archivo lo pueden descargar. Copio la URL. Voy a colocar el comando aquí en el chat de la reunión. wget espacio y aquí pegamos la URL y con eso se estará descargando el archivo de configuración. Yo ahorita lo voy a descargar, por ejemplo. Lo voy a descargar, por ejemplo, aquí a este directorio. Y ya está. Aquí está nuestro archivo. ls-hgtr y este es el archivo config 1.0.39. Pues con eso se consigue este archivo. Eso es un archivo de texto, pero que se genera automáticamente. Entonces, en este caso, a ver, déjenme ver. Parece ser que no es el archivo que necesito. Déjenme ver. Config. No, así no nos serviría. Entonces, la forma de obtenerlo va a tener que ser diferente. Ahorita lo van a poder descargar, por ejemplo, con Downgit. Se van aquí a Downgit. Toman la URL para este directorio. Copiar. Lo pegan aquí en Downgit. Ahorita les pego el directorio, la ruta del directorio. Le ponen aquí guardar archivo. Y ya el archivo que se va a descargar va a contener el archivo tal como se necesita. Voy a extraer aquí ahorita el contenido. Es un archivo zip. ¿Sí? Voy a extraer el contenido de ese directorio. Es este que se llama problema. ¿Dónde quedó? No lo veo. Bueno, aquí me está preguntando algo, le digo que sí. Extraer, mostrar archivos. Y aquí está. Entonces aquí está el archivo. Config. Lo abro con el editor y ahora sí está en el formato que necesitamos. Y es un archivo de texto. ¿Sí? Entonces, una vez que tengan este archivo lo debemos pegar, lo vamos a pegar en el directorio de las fuentes del código fuente. Es decir, yo tengo aquí mi archivo, config, ahora lo copio,
copiar, y me voy al directorio donde tengo las fuentes de la biblioteca, de esta biblioteca microc libc. Entonces está aquí, microc libc, y aquí lo pego. Aquí pegamos el archivo, le doy botón derecho y pegar, ¿sí? Ya una vez que peguemos ese archivo ahí, voy a colocar el comando con el que indico que se debe copiar el archivo al directorio. Copiar, lo voy a pegar en el chat. ¿Sí? Descarguen ese archivo. Con eso, pero lo deben copiar con este comando. Se debe guardar como .config, ¿sí? Es el nombre con el que se debe de guardar el archivo. Y tiene que ser colocado en el directorio que se extrae del archivo targz, ¿sí? Una vez hecho eso, una vez copiado el archivo de configuración, siguiente paso es construir, ¿sí? Es obtener los archivos de cabecera del kernel. ¿Sí? Con este comando. Bueno, hay que cambiarse al directorio diagonal user, diagonal src. ¿Sí? cd, diagonal user, diagonal src, para cambiarnos a ese directorio, al directorio diagonal user, diagonal src, obtener el archivo targz de las fuentes del kernel que estamos corriendo, copiar, lo pego aquí. Sí. Aquí, este comando es para descargar el archivo fuente del kernel versión 5.10. Para saber cuál es la versión del kernel, debemos ejecutar el comando uname espacio -a. Y eso aquí nos dice, por ejemplo, que es 5.10. ¿Sí? Si están usando la máquina virtual e instalaron el sistema como yo les indiqué, pues van a tener que descargar esta versión, la versión 5.10. ¿Sí? Entonces, el archivo con las indicaciones que les estoy mostrando aparece, está en este repositorio, el repositorio cuya URL pegué, ¿sí? En el chat. Este que aparece por acá, de donde les dije que podían descargar, lo puse aquí en el chat, de donde les dije que podían descargar mi archivo config-1.0.39. ¿Sí? Esa es la URL donde van a poder encontrar este archivo que les estoy mostrando, en donde están las indicaciones para la construcción de la biblioteca. ¿Sí? Con esto, hasta este punto, una vez hechos estos 5 puntos, como bien indicado aquí, se va a llevar a cabo la construcción de la biblioteca estándar microc libc versión 1.0.39, para que tengamos nuestra propia construcción de una biblioteca estándar de C para hacer algunas pruebas. ¿Sí? Entonces les encargo que hagan eso, que construyan esta biblioteca. Dicho de otra forma, traten de llegar hasta el punto 5 de las indicaciones dadas en este archivo, donde dice construcción de la biblioteca microc libc, y son estos 5 pasos. ¿Sí?
Aquí está en este documento. El documento, vuelvo a repetir, está disponible en línea en esta URL que está aquí, ¿sí? En este directorio. Aquí, en el directorio 01, práctica 1. Aquí está el archivo práctica 01, ambiente de programación docx. ¿Sí? Entonces traten de hacer esos pasos de aquí a mañana, ¿sí? Y mañana me comentan si tuvieron éxito en la ejecución de todos los comandos. Mañana, con lo que intentemos hacer, vamos a comprobar si se tuvo éxito en la construcción de la biblioteca, ¿sí? Gracias por su atención, buena tarde, continuamos mañana. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde.